que surjan ahorita en el momento. ¿No? Ok. Bueno, entonces vamos a tratar de retomar lo que estábamos trabajando en la última sesión. Me dicen si es correcto. Voy a hacer una recapitulación de lo que habíamos trabajado. Y si mal no recuerdo. ¿Sí, Yael? ¿Vas a comentar algo? ¿No? Ok. Bueno, entonces... Déjenme checar. Bueno, si mal no recuerdo fue que el último que hicimos. Me dicen si es correcto. Este fue el último ejercicio que trabajamos. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a continuar. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Bueno. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, es determinar la magnitud y dirección de las componentes X y Y de una fuerza necesaria para la sujeción y mantener este codo de 180 grados en su sitio, como lo indica aquí el sistema. Entonces vamos a copiar el enunciado y me dicen si hay alguna duda al respecto. Vamos a tratar de irle dando solución. ¿Ya? Gracias, Jair. Gracias. Eh, si hay alguna duda con respecto ahorita a los problemas que vayamos viendo, me lo dicen porque se va a empezar a complicar un poquito más. Ayer con los del grupo A me comentaban en un momento dado que los ejercicios, si se podían ir estableciendo también de alguna forma, digamos, paulatina. Vamos a ver si se puede realizar el siguiente ejercicio y que se interprete adecuadamente. Vamos a establecer la figura, vamos a copiarla y vamos realizándolo paso a paso. Sí me interesa que quede ya bien anclado para que podamos hacer un ejercicio completo y después de ahí hacer un solo ejercicio. Si se ha entendido bien todo este proceso, hacemos un ejercicio de a la vez el movimiento, como son ya en realidad los sistemas, y de ahí empezaríamos a trabajar ya las ecuaciones de Euler para lo que es los sistemas de turboenergía en todo lo que son las turbomáquinas, ¿no? Y con ello empezar a verificar la posibilidad ya de generar el segundo proyecto que debieran realizar precisamente. ¿Sí? Entonces, copian la figura, me dicen si hay alguna duda, por favor, y vamos a empezar a resolverlo. Voy a dejar 10 minutos para que copien la figura y empezamos a darle solución, por favor.
De igual forma, me dicen si hasta aquí, hasta lo que hemos trabajado, hay alguna duda al respecto, para que podamos continuar, por favor. Entonces, tenemos ahí el codo. Observen ahí una situación. El punto número 1 está en el interior de la tubería. Quiere decir que esa tubería viene desde antes, donde viene el chorro de agua. Ahí se le hace un corte imaginario. Sigue hacia la derecha, golpea, se va hacia arriba y luego sale por el lado izquierdo. El punto número 1 es en el interior de la tubería, el punto número 2 es justo en la salida, y en el punto 2 ya se descarga precisamente el fluido hacia la atmósfera. ¿Sí? Esas son las condiciones que tenemos ahorita para este codo de 180 grados. Entonces, lo vamos a hacer para dos condiciones. En el primer caso, vamos a suponer que circula agua, así como tal en el sistema, y el inciso B es sustituir ahí donde dice flujo de agua, todo el sistema, vamos a suponer que estuviera circulando mercurio en el mismo, ¿no? Vamos a ver cómo cambiaría el sistema si se tienen las mismas condiciones en cuanto a lo que es la presión, los diámetros, es decir, lo único que cambia es el fluido, en este caso el fluido de trabajo. Bueno, termino de pasar lista y enseguida le damos solución al problema. Aguilar Vázquez. Presente. Gracias. Aguazzi. Presente. Gracias. Juliet. Presente. Gracias. Lisette. Presente. Gracias. Luz Bautista. Gracias. Chilaca. Huella Ramos.
Gracias. Sergio David. Gracias. Espinosa Hernández. Eufrasio. Flores García. Presente. Gracias. Galindo Reyes. García Gutiérrez. Presente, profe. Gracias. Jiménez Ávila. Presente, profe. Gracias. Ojeda Martínez. Pérez García. Presente, profe. Gracias. Sánchez Camacho. Itzel. Gracias. Solar Martínez. Gracias. Tomasatsi. Gracias. Vargas Mendoza. Profe, mi compañera no puede entrar, le pasé el link, pero me dijo que no podía, estaba intentando entrar ahorita. Ok, ya a ver si me entra así. Bien, entonces vamos a empezar a darle solución al problema. Entonces chequemos precisamente cuál sería la situación característica para empezar con la solución del mismo, ¿no? Entonces, observemos. Bien, lo que les comentaba, tenemos dos secciones diferentes. En el sistema me dice que uno es de 12 pulgadas y se va reduciendo paulatinamente hasta dar la vuelta y queda en 6 pulgadas a la salida, descargando precisamente hacia la atmósfera. Entonces, para empezar a darle solución, vamos a verificar lo siguiente. Entonces, empecemos por la solución del sistema. Y si observamos, los elementos nos quedarían de la siguiente manera. El diagrama de cuerpo libre, yo les sugiero que lo pongan ustedes continuamente, el diagrama de cuerpo libre de manera completa. De hecho, no voy a mantener mucho aquí ahorita el sistema, voy a empezar a hacer trabajar la solución. Tenemos FP subíndice 1. FP subíndice 1 existe en el sistema porque está en el interior de la tubería y va en el sentido del propio flujo, la velocidad 1 de igual forma. Después tenemos dos reacciones, tanto en X como en Y. Tenemos la velocidad 2 que va en la dirección del flujo y FP subíndice 2, si es que existiera, estaría dirigido hacia la derecha. Lo puse con línea punteada y les puse ya ahí el valor de que es 0. ¿Por qué da 0 FP subíndice 2? ¿Quién me dice por qué aparece como 0? ¿Voluntario? FP subíndice 2 no es porque es entrada, y cuando es entrada es negativo, bueno, es 0. No precisamente, no, Rosalba. Es salida. Es porque... Exacto, pero ¿por qué no hay fuerza? Porque son de igual magnitud, la fuerza 1 y la fuerza 2. Bueno, FP1 No, y FP2. no, y acuérdense, les acababa de comentar ahorita que el valor de la fuerza P subíndice 2, incluso se los puse aquí y les dije que valía 0. Vale 0 porque no hay presión relativa en el punto 2. Sí, hay una presión, pero es la atmosférica.
y presión relativa así como tal no existe. En el punto 1 sí existe presión manométrica o relativa, en el punto 2 no, porque aquí se está descargando a la atmósfera. Por eso les puse FP subíndice 2 igual con 0. No era ni siquiera necesario colocarlo. Yo se los puse aquí para ejemplo, digamos como ejemplo práctico para irlo revisando paulatinamente el ejercicio, pero en realidad no debiera ni siquiera aparecer aquí en el sistema. ¿Sí? ¿Se entiende? Es porque no existe una presión manométrica. En otras palabras, si ustedes colocan aquí en la salida, en el punto 2 de la tubería, colocan un instrumento, un manómetro, les va a indicar 0, pero 0 manométrico, 0 relativo. Si tuviéramos un indicador absoluto, me estaría dando el valor de la presión atmosférica. ¿Sí? Y en el punto 1 sí existe una presión manométrica. Y si yo coloco un instrumento, un manómetro, pues me va a estar dando ese valor de presión manométrica. Más sin embargo, y en el otro lado me indicaría 0. Pero ¿qué pasa si yo pongo, sí existen instrumentos de presiones absolutas? Si yo colocara instrumentos de presiones absolutas, en el punto 1 me indicaría el valor que les estoy mostrando de la presión manométrica más el valor de la presión atmosférica. Y en la salida me estaría indicando solo el valor de la presión atmosférica. ¿Sí? Pero si yo pongo instrumentos relativos, entonces abajo me da un valor de presión y arriba me da 0, porque no hay presión manométrica o presión relativa en el sistema. ¿Sí? Por eso es 0. Bien, entonces, bajo esa consideración, si nosotros empezamos a hacer las equivalencias, vayan checando que los valores son correctos. Tenemos aquí ya los elementos del sistema y me dice que el diámetro 1, que es de 12 pulgadas, acuérdense, pues no hay mucho problema, mas sin embargo, si lo quieren hacer la equivalencia, les debe dar 0.3048 metros. ¿Por qué? Porque un pie es igual a 12 pulgadas y un pie es igual a 0.3048 metros. Si yo tengo que son 12 pulgadas, pues eso es un pie, por lo tanto son 0.3048 metros. Verifiquen que el área 1 es la correcta. Al calcular el área me da 0.072966. Chequen que sea correcto, por favor. Aquí nos vamos deteniendo y me dicen si hay alguna duda. A ver. Bueno.
Aquí nomás 10. Sí, nos ponemos de acuerdo. Saludos, un abrazo. Vale. Ok, ya tienen el área. Podemos ir checando el resto de los elementos que observamos. Entonces, la fuerza de presión, chequen si la presión también les da lo mismo, no hay ningún problema. Chequenlo. ¿Quién ya lleva hasta la presión? ¿Quién ya tiene los valores de presión? Una pregunta, primo. ¿No sabes de cuánto sale hacerse los estudios de este tubo nuclear? Una pregunta, primo. ¿No sabes de cuánto sale hacerse los estudios de este tubo nuclear? ¿Sí? ¿Si se puede qué? Ah, ok. Ya está. A ver. A ver.
correcto. ¿Sí te quedó el valor o todavía no? A ver. Profe, las libras pulgada cuadrada, ¿a qué las pasó? Las libras sobre pulgada cuadrada se deben pasar a newton sobre metro cuadrado. Ah, ok. Gracias. ¿No cuadra? ¿Cómo lo hiciste? Y creo que la mayoría está ajá, ajá. Ah, ok, sí, puede ser. ¿Cómo lo hiciste? Nada más coméntame así a grande rasgos. ¿Qué encontraste de internet? Ah, lo hiciste con un conversor. Ajá, ajá. ¿Recuerdan que trabajamos ajá, eh, en séptimo, por ejemplo, en física sí me tocó con ustedes, lo vimos. Entonces, exacto. Se puede hacer paulatinamente desde 15 libras, poner que una libra son 0.4536 kilogramos, luego que un kilogramo es 9.81 newtons, ya tenemos esa parte, luego que pulgada es 0.0254 metros y que por lo tanto pulgada cuadrada es 0.0254 al cuadrado. Se puede hacer con eso. O bien, cuando nosotros hicimos la equivalencia de columnas de fluido, vimos que 14.7 libras sobre pulgada cuadrada era igual a 101.389.26 newton sobre metro cuadrado. En otras palabras, tengo que multiplicar 15 por 101.389.26 entre 14.7, directo. O sea, lo podemos hacer así directo y nos da 103.000. Chéquenlo. Y es lógico, si 14.7 da 101.389, 15 pues es un poco arriba. Chéquenlo y me dicen si es correcto. En internet probablemente lo que pudieron haber encontrado ustedes era la siguiente condición. Si quisiera... Vamos a ver. Una libra sobre pulgada cuadrada, ¿cuánto? 6.897.2286. ¿Sí? Entonces, por eso desde las cifras que vamos arrastrando desde un principio, simplemente para que vayan viendo las diferencias. Es que van cerrando muchos autores, por eso les decía, vamos a hacer nuestra propia tabla, porque después van cerrando muchas cifras los autores, pero las van equiparando con otros datos. Yo, por ejemplo, cuando verifico algún ejercicio, yo no me fijo qué hizo el autor. Hago mi cálculo y al último a lo mejor me resultaron 5.3 HPs, a lo mejor al libro le resulta 5.33. Está bien, pero si empezamos a arrastrar desde ahorita cifras y en cada cálculo vamos arrastrando cifras, sí nos vamos a ir separando del valor. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar, sería 6.800, una libra sobre pulgada cuadrada sería 6.897
.2286 prácticamente. $97.2285.71, ya redondeado hasta .2286, por ejemplo. Y si no, pues más fácil, agarra, son 15 por 101.389.26 entre 14.7. Todos vamos hasta ahí, tenemos la fuerza de presión, no hay ningún problema. Hay alguien más que se vaya deteniendo, Chilaca, Rosalba, etc. No, profe, ya. Aquí estamos. No. Ok, ok. Todos tenemos hasta ahí, hasta ahorita la fuerza de presión. Perdón, la presión. Sí. Ok, es correcto el valor. Luego, la fuerza de presión, si nosotros sabemos que la presión por definición es fuerza sobre área, entonces la fuerza es presión por área. De manera que la fuerza debido a la presión en el punto número 1, que eso es lo que indica FP subíndice 1, es muy importante que lo pongan como subíndices, porque si yo lo pongo con letras todas iguales, hay F y luego P y luego 1, entonces voy a pensar que es la fuerza por la presión 1. No, la primera variable es la fuerza debido a la presión en el punto 1. Y luego eso es igual a la presión. Ahora sí, la presión por el área 1. Y eso me da 7.548.95 newtons. ¿Sí? Chéquenlo. Me dicen si hasta ahí no hay ningún problema. Luego, el caudal, pues si ya sabemos que tenemos en el caso del problema, si recuerdan ustedes tenían ahí datos, ciertos datos, el caudal es el área 1 por la velocidad 1. Y eso nos da 0.1112 metros cúbicos sobre segundo. Y la fuerza de presión 2, pues sería la presión 2 por el área 2, pero quedamos que la presión 2 manométrica es 0, por lo tanto la fuerza debido a la presión en el punto número 2 es igual a 0. Y la velocidad 2, pues va a ser el mismo caudal entre el área 2 y nos da 6.0965 metros sobre segundo. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Nadie? Bueno, entonces, continuando con el ejercicio, tenemos ya las velocidades, por lo tanto, aplicamos la ecuación y nos queda densidad caudal por D2X menos D1X, es decir, la suma de todas las fuerzas que actúen en el eje X va a ser igual a la densidad por el caudal por este delta Bx que tenemos en el sistema. Bien.
¿Dudas hasta aquí? Braulio, No. Gustavo, ¿no? Ok. Bueno, No, profesor, por ahorita no. de acuerdo. Bien, entonces, si aplicamos la ecuación, vamos a tener lo siguiente. Observe, en Rx tenemos menos Rx porque la estamos suponiendo hacia la izquierda, por lo tanto sería negativa, más la fuerza debido a la presión en el punto número 1, que es la entrada, más la fuerza debido a la presión en el punto número 2, que es la salida. Luego, esto nos da igual a la densidad, que vale 1000, por el caudal, que son 0.1112 metros cúbicos sobre segundo, por el delta de velocidades en la dirección X. Y la velocidad 2 aparece negativa porque en la salida va hacia la izquierda. Y el V1 es positivo, pero aparece negativa por el menos que lleva la fórmula, no porque sea esté hacia la izquierda también. Porque observen que la velocidad 1 está hacia la derecha. Y si observan más adelante, pues ponemos que FP subíndice 2 vale 0, empezamos a reemplazar todos los valores y nos da que Rx les queda un valor de 8.396.3496 newtons, que equivale a 1.886.8981 libras. ¿Dudas? ¿Nadie? Yo tengo una profe. ¿Sí? En el caudal me sale 1.1 ¿En el caudal te queda cuánto? 1.1120. 1.1120. ¿Cómo calculaste el caudal? Tengo que el área 1 es 0.72966 ¿Sí? ¿Es correcto? por velocidad 1 que es 1.524. La velocidad 1. Ajá. Ok, vamos a checar la velocidad 1. La teníamos de... Déjame ver si la tengo aquí. Checar. ¿Cuánto te quedó la velocidad 1? 1.524. Así es. 1.524. Ok, correcto. Por la velocidad, es la velocidad 1 por el área 1, que era de... Aquí está. Por 0.00296. ¿Cuánto te quedó? ¿1 punto qué? 11.20. No, sí me vuelve a quedar lo mismo, punto 1112. Checa su valor, no te quedará por 10 a la menos 1. Sí, No, checa. Si lo tienes en función de eje, sí, en D. a ver, chécale porque sí está, es correcto el valor, ¿eh? Para mí que está en radianes, Alancito. No, está en D. En serio. ¿Ya lo volviste a hacer y te da lo mismo? Yo lo acabo de hacer con el celular y lo acabo de hacer con la calculadora y el valor es adecuado. Ah, lo voy a hacer con el celular. Sí, chécalo, pero es punto 1112. Hazlo y me dices si tienes alguna duda, ¿no? Ah, es el valor de la velocidad 1 que teníamos de velocidad 1 de 1.524 por el área 1. El área 1 la tenemos de eh, 0.072966. Punto 0.72966. Claro, punto 1112, es correcto. Ya chequé, profe. ¿Sí? ¿Está bien o no? Sí. Ok.
Ah, me faltó un 0 en el área 1. Ok, bueno, entonces no hay ningún problema, ya está. Entonces es correcto, el valor nos queda 1886.8981 libras. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Alguna otra duda? ¿Por qué le suma al componente X el FP1 y FP2, profe? Ah, porque estamos diciendo todas las fuerzas que estén en X. FP, subíndice 1, es la fuerza debido a la presión. RX es la fuerza que es una reacción. Y FP, subíndice 2, es la fuerza debido a la presión en la salida. O sea, todas son fuerzas. Y en la ecuación tú estás indicando que la suma de todas las fuerzas. Entonces, la suma de todas las fuerzas son esas las que están ahí. ¿Sí? Sí, sí, ya, ok, gracias. Sí, en los primeros ejercicios que habíamos hecho anteriormente, la única fuerza que estaba era la reacción. ¿Por qué era la única fuerza? Porque estaba todo el sistema abierto a la atmósfera. No existían fuerzas de presión. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? No, profe. Ok. Bueno, entonces ahora sí, ¿quién me dice cuáles serían las fuerzas en Y? La ecuación, antes de verificarla aquí, es muy rápido verla precisamente de la figura. ¿Quién me dice todas las fuerzas que están en Y? Es decir, ¿cómo quedaría la ecuación? En un principio nos quedaría suma de fuerzas en Y igual a densidad por caudal por el delta BY. Y todas las fuerzas que aparecen, toda la suma de fuerzas en Y, ¿cuáles serían? ¿Qué fuerzas tenemos? ¿Quién me las dice? ¿Nadie? Involuntario. De Leonardino. Mande, profe. ¿Cuáles serían todas las fuerzas que están en D? No lo sé. ¿No? ¿Perdón? Solamente sería el componente Y, RY. Solo RY, efectivamente. Solo sería RY. Si observan, no hay ninguna otra fuerza. Lo único que existe en Y sería RY. Entonces, y eso es lo que debe aparecer aquí en el sistema. Entonces tenemos en las fuerzas en Y, tenemos solo RY por densidad, por caudal, por el delta PY, pero si observan B2Y y B1Y, B2Y, no hay ninguna componente de la velocidad en el eje Y, en la salida. No hay ninguna componente de la velocidad en el eje Y en la entrada. Por lo tanto, B2Y y B1Y son cero. Eso indica que tendría aquí RY igual a densidad caudal por 0 menos 0. Entonces esto nos da 0 por todo el caudal, pues me va a dar 0. Quiere decir que RY vale 0. En otras palabras, la resultante aquí va a ser la R así como tal, aunque ustedes pongan Rx al cuadrado más Ry al cuadrado, la raíz cuadrada, que sería teorema de Pitágoras, me daría el mismo valor que tiene Rx. Para este ejercicio, la resultante vale lo mismo que la componente horizontal. ¿Sí? ¿Dudas? Y así terminaría el ejercicio. Entonces, la resultante sería una fuerza horizontal, precisamente, no tendría ninguna dudas. ¿Hasta aquí? No, profe. ¿Le puede ¿No? bajar tantito, por favor? Ok. ¿Sí? No, no, perdón, subirle tantito para verlo de hasta abajo. Ok. Ahí. Ahí. Sí, gracias. Sí.
Bien, entonces podemos quitar ya esta hoja y vamos a realizar el siguiente ejercicio. Séptimo, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Cállate, el hocico tú. 6 y ya. Creo que acá. incluso no sé si ya lo habíamos resuelto con ustedes. Creo que Cállate el pinche hocico. este ejercicio. No, ¿verdad? 7. No. Ok, vamos a tratar de revisarlo. Aquí va a tener datos interesantes. Voy a dejarles un espacio de 10 minutos en lo que hacen la figura. 5, 6, Y 7, enseguida no. le damos 8, solución. 9, mande. Ah, sí, sí, sí. Pues es No, que así man. me dijeron, güey. Es que la foto es de graduación de mi hermano. Pero sí fue como que, ¿y por qué tengo que agarrar esto? Ah, pito. Toto. Pero pues si no la hacía era como que, nada, bueno, pues ándale. A mi jefe, no, gracias, güey. Ah, Ay, güey. uy, no. Le trae ganas a tu hermano. Oye, ¿qué? No diré nada. Cállate, cállate. Va.
Bien, entonces vamos a observar aquí algunas características interesantes en cuanto a este ejercicio. Aquí es importante este tipo de ejercicios por la siguiente razón. Este ejercicio lo vamos a resolver en función de puras variables. Si observan ustedes, me dice que la sección o el área con la que sale el chorro tiene un valor de A subíndice 0, la velocidad pues vale B subíndice 0, que pegan sobre la placa, etcétera, y tienen las siguientes secciones, de manera que cuando impacta contra esa placa inclinada que tiene un ángulo de inclinación alfa, se divide en dos chorros que se llaman A0 sobre 2, es decir, en dos chorros iguales, de manera que la suma de los dos chorros A0 sobre 2 más A0 sobre 2 me da el área que yo tengo de entrada. Esas son las secciones que se tienen en la salida. Pues las reacciones serían tanto en X como en Y. Y lo que me piden es que despreciando los efectos de gravedad se calcule el momento con respecto al empotramiento B, es decir, donde está anclada este elemento como columna, que es el que soporta esta placa inclinada. Entonces me piden los momentos en ese punto y vamos a ver por qué es la importancia de este tipo de ejercicios. Voy a dejar de compartir esta, porque ya la mayoría ya lo tiene. No, todavía no, profe. Espera. ¿Todavía no? Ok.
podemos continuar, podemos ver esta ya. Vamos a empezar a verificar la solución. Vamos a chequear esto. Bien, entonces observemos la solución del sistema, ¿no? Aquí está de nuevo la figura, lo que tenemos son todas estas condiciones. Entonces, de nueva cuenta, aplicamos suma de fuerzas en X igual a densidad caudal por el delta Bx. Esto lo voy a pasar a decir es muy rápido, no hay ningún problema, nada más me interesa la observación analítica que vamos a hacer precisamente. Y observemos la siguiente característica. Diría suma de fuerzas en X igual a densidad caudal por el delta Bx. La única fuerza que aparece en el eje X es Rx. Entonces, como está hacia la izquierda, sería negativo. Sería densidad caudal por B2X menos B1X. Luego, menos Rx igual a densidad caudal. ¿Cuánto vale B2X? Si observan ustedes, B2X en la salida precisamente vale. Aquí tenemos B2 y acá tenemos B2. Le puse B2 en ambos casos. Se le puede poner B2 y B3. Al final de cuentas va a dar lo mismo. Tenemos que poner que las velocidades serían las mismas. Entonces B2X, una de ellas sería B2 coseno de alfa. B2 coseno de alfa sería la parte de arriba y sería positiva. Luego, menos B2 coseno de alfa. Eso sería precisamente en lo que es la entrada, el caudal en la entrada. Entonces, estos dos elementos hacen que en este punto esta parte se vaya. Eso es la velocidad en la pura salida. En otras palabras, esto es B2X, todo lo que está entre paréntesis. B2 coseno de alfa menos B2 coseno de alfa, que se va a eliminar y da 0. Y la velocidad 1x es B0. Ya está. Sustituimos y nos queda lo siguiente. Menos Rx, densidad caudal por menos B0. Pero el caudal es área 0 por velocidad 0. De manera que nos lleva a tener que Rx va a ser igual a menos, por el menos que lleva acá la velocidad 0, menos densidad por A0 por B0 al cuadrado, ya que B0 por B0 me da B0 al cuadrado. En otras palabras, la resultante en X sería densidad por A0 por B0 al cuadrado. Ese sería el valor. Y si ustedes me preguntan precisamente ¿y cuánto vale numéricamente? Pues no lo sé. ¿Por qué? Porque no me están dando ningún valor. Si ustedes dicen, pues voy a tener agua, pues ahí cambia nada más la densidad, si todo permanece y el otro término es constante. Si voy a tener mercurio, pues ahí cambia nada más la densidad del mercurio, si es que todo lo demás permanece constante. Quiere decir que lo puedo hacer para cualquier área, para cualquier velocidad, cualquier valor que yo cambie de parámetro me puede dar la resultante en el eje X, ¿sí? Esto es bueno hacerlo y ya de hecho debiéramos estar en condiciones de generar ejercicios en función de puras variables. Cuando lo hacemos en función de puras variables, cuando ya es más fácil aterrizarlo después a valores numéricos, ¿sí? Cuando se trabaja en función de variables, pues queda validado el problema para cualquier situación, ¿sí? Y ahí está el valor de Rx. En el caso de Ry, la misma condición. B2y sería B2 seno de alfa menos B2 seno de alfa menos B1y, que sería 0. No hay componente en el eje y de la velocidad 1, ¿sí? Por lo tanto es 0. Y eso nos va a hacer que sea densidad por caudal por 0. Quiere decir que la reacción en y es 0. Por lo tanto, aquí de nueva cuenta, la resultante total equivale a la misma reacción en X del sistema. ¿Dudas? ¿Nadie? Ok.
¿Para qué? Sí, pero cuando estás calculando en la salida, sí, se toma, aquí en el sistema, ya en el resultado final, si a eso te refieres, es el área con la que entra, no el área en la salida, porque el área en la salida es A0/2. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya me entendiste? Quiere decir que el área en la salida es la mitad de A0. Y ya lo metimos acá arriba, cuando se hizo esta parte de B2 coseno de alfa menos B1 coseno de alfa. Si nosotros quisiéramos el caudal, aquí, por ejemplo, A0, ¿dónde entraría? Si tú quisieras el caudal aquí en esta parte, tendrías que calcular, por ejemplo, sería área por velocidad. Entonces sería la velocidad de aquí con A0/2, que esa sería el área de este lado. Pero este caudal de aquí lo sumas con el de acá arriba y te va a dar el caudal total, y ese caudal total es lo mismo que el caudal que tienes tú acá, de A0, por eso acá ya nada más te aparece todo en función de A0. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a quitar este elemento y vamos a pasar a la siguiente. Perdón, sí, la siguiente ya casi nada más para terminar, porque el ejercicio lo que me pide es precisamente el momento, y aquí es donde les quería verificar las condiciones. Yo les había dicho, y observen la figura que tienen ustedes, les comentaba del momento, siempre un momento, un torque, digamos así lo queremos ver, es la fuerza por un brazo de palanca perpendicular a esa distancia. ¿Sí? Entonces, y se calculan, si son horarios se consideran positivos, si son antihorarios se consideran negativos. Aunque puede ser al revés, porque esto es simplemente una convención. Y si observan, nos quedaría, chequen su figura y nos quedaría como la fuerza de Rx está aplicada hacia la izquierda y con respecto al punto A, que está en la parte inferior, perdón, con respecto al punto B, me haría girar el sistema en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es con respecto al punto de pivote, porque si esa palanca yo la agarrara y la fijara en la parte superior y le aplico la fuerza también, aunque esté hacia la izquierda, me va a dar un momento positivo. Entonces, ojo, los momentos dependen con respecto al punto que yo lo seleccione y hacia dónde gire. Si giran en sentido de las manecillas, los vamos a considerar positivos. Si giran en sentido contrario a las manecillas, sería negativo. Mas, sin embargo, es una convención. Cuando ustedes ven, por ejemplo, mecánica en mecánica industrial, cuando ven la parte de mecánica de materiales, o momentos, o pares de sistemas, torques, etcétera, hay un autor que es Hibeler. Hibeler trabaja casi siempre los momentos así en sentido horario negativos, en sentido antihorario positivos, pero va a dar lo mismo. Si yo lo aplicara eso, lo que aplica Hibeler, aquí menos RAX sería más REAX, y acá donde tengo menos RY, perdón, más RY sería menos RY, de manera que cuando despeje me va a quedar lo mismo prácticamente, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema, y eso me indicaría, aunque me quedaría aquí el valor positivo como el sistema y no negativo, me interesa hacia dónde quiere indicar el momento. ¿Qué quiere decir el momento en B? Quiere decir que el momento va a tratar de desplazar el sistema en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y cuando yo me quede aquí positivo con la otra convención, el sentido positivo también me indica que estaría girando en sentido contrario a las manecillas del reloj por la convención contraria que utilicé. ¿Sí? Y ese sería el momento. Y observen cómo el momento es la densidad del área por la velocidad al cuadrado por esa distancia A, que es su brazo de palanca. ¿Sí? Entonces dicen, pues entre más grande sea el brazo de palanca, pues va a aumentar entonces todo este elemento, entonces el momento va a ser mayor. ¿Sí? El sistema, entre más grande vaya siendo yo el valor aquí de A, pues más el momento va a ser mayor. ¿Dudas?
¿no? Y ahora, observen otra condición. La densidad por el área, por la velocidad al cuadrado es la fuerza. Si yo despejo la fuerza, me quedaría el área dividiendo. Y si yo estoy diciendo que aumento la distancia, entonces la fuerza, cuando la distancia va siendo cada vez mayor, la fuerza va siendo cada vez menor. Por eso cuando ustedes, por ejemplo, que quitan que van a aflojar un tornillo, una tuerca, no sé, en la llanta de un automóvil o en cualquier sistema, en una máquina, utilizan un tubo, ¿para qué? Para tener un mayor brazo de palanca y que la fuerza sea menor, ¿sí? Si estoy aumentando esa distancia y mi momento es una constante ya, ¿por qué? Porque la máquina, el tornillo en el que se tenga apretado la máquina o la llanta de un automóvil me dice, ¿sabes qué? Yo a partir de cierto momento, pues ya aflojo la tuerca. Entonces, si ustedes le dan un mayor brazo de palanca, pues obviamente la fuerza que se requiere es menor. Intenten aflojar una tuerca de la llanta de un automóvil, pero poniendo sus manos casi pegaditos a la tuerca. No van a poder, va a ser muy, muy difícil que lo puedan hacer, porque se requiere una fuerza extremadamente grande, porque tienen un brazo de palanca pequeño para producir el mismo momento. Bien, ¿dudas? ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente. Bueno, copien la siguiente figura, por favor. No apunten nada más que la figura y el enunciado. No apunten todavía lo demás, por favor. Me dicen si no se entiende ahí el enunciado. ¿No apuntamos lo que está en azul, profe? No, todavía no. Solo el puro enunciado. Okay. Y si quieren, apúntenlo así como está, tal cual. Y ahorita ya les digo, creo que no hay mucho problema en cuanto a lo que dice.
No, creo que está lloviendo, ¿eh? ¿Eh? Bien, si observan ustedes, en realidad ahorita ya tenemos un ejercicio, digamos que casi completo de todo lo que debemos trabajar. Me está diciendo las condiciones para un flujo precisamente en el sistema que viene de izquierda a derecha. Lo que me está diciendo el sistema es que se tienen precisamente 10 pies cúbicos de flujo de agua alrededor de un elemento colocado en forma vertical sobre un plano horizontal, el cual tiene 12 pulgadas de la entrada por 8 pulgadas de diámetro en el codo de la propia tubería, y que la presión de entrada es de 10 libras sobre pulgada cuadrada, y que asimismo se calcule la fuerza de este codo si el volumen del mismo es de 3 pies cúbicos, ¿sí? Entonces vamos a empezar a darle solución. Observemos las siguientes condiciones. De hecho, vamos a tratar de hacerlo bajo el esquema de las siguientes características. Vamos a tratar de ir resolviéndolo desde, esperándome ahí en el sistema que ustedes vayan haciendo todas las operaciones. Si ya tienen ahorita toda la figura, al menos les voy a comentar cómo están las variables. En las variables tenemos, observen ustedes, hay una diferencia de energías geodésicas de 5 pies. Suponiendo que yo pongo aquí el nivel de referencia en el punto número 1. Ahora, por otro lado, tenemos que la tubería viene de izquierda a derecha y que ahí tiene un corte imaginario. Es decir, que el punto número 1 está en el interior de la tubería. El punto número 2, de igual forma, está en el interior de la tubería. Por lo tanto, existen fuerzas de presión manométricas en ambos puntos, ¿sí? Y las velocidades características en los mismos. Además de que se sabe que, bueno, de la deflexión que tiene, que es de 60 grados, se tiene que el peso del sistema, obviamente me lo están solicitando también, yo ya se lo estoy poniendo ahí para que sea más fácil que verifiquen que también requiero el peso del fluido, y nos está pidiendo ahorita en estas condiciones, vamos a despreciar los efectos de fricción y vamos a despreciar el peso del propio codo. Si los codos son pequeños, generalmente se puede despreciar en muchas ocasiones el peso del mismo, pero no siempre. Hay muchas ocasiones en las que es necesario tomar en cuenta también el peso del propio codo en el sistema. Entonces, para este caso vamos a considerar esa situación de que la fricción se desprecia, ¿no? Bien. Entonces vayamos a ver cómo calcular precisamente el peso del fluido. Si ustedes recuerdan, el peso del fluido lo podemos calcular con el peso específico. Esta variable me va a indicar el peso específico. Ya lo hemos visto en propiedades de fluidos, por ahí en algunos elementos. O si no lo trabajamos por ahí quizás en el cuatrimestre anterior vieron con la profesora lo de peso específico, y se define como peso por unidad de volumen. Entonces, por definición es peso por unidad de volumen. Pero a su vez, el peso específico, cuando se hace la relación, si observan ustedes, el peso específico también me queda que es la densidad por la gravedad. Entonces, el peso específico, ya aquí si yo despejo el peso de aquí, me quedaría el peso específico por el volumen, aquí como se encuentra. Pero si el peso específico también es la densidad por la gravedad, entonces me quedaría densidad, gravedad por volumen. La densidad ya la conozco, dado que sé que se trata de agua, por la gravedad y por el volumen, que es de 3 pies cúbicos. Yo lo tengo aquí en el sistema inglés, ustedes lo van a hacer en el sistema internacional, me voy a ir esperando a que lo resuelvan.
Entonces me voy esperando a que lo resuelvan. La densidad ustedes en lugar de poner 1.935 y no les pongo unidades, ahorita en el día de mañana yo creo que les voy a poner esa hoja, les voy a mencionar por qué. Ustedes váyanlo haciendo en el sistema inglés, ¿eh? Vamos a ver si con los resultados, no les voy a mostrar tampoco ahorita los resultados. Necesito verificar si ya pueden ir generando toda la solución. Entonces háganlo en el sistema inglés. Ustedes aquí pondrían 1000 por 9.81 y el valor de 3, que son 3 pies cúbicos, hay que convertirlo a metros cúbicos. Y me dicen cuánto les da el peso. ¿Dudas hasta aquí? Dijo que el 3 eran pies cúbicos. Los 3 son pies cúbicos, porque me dice aquí que se calcule la fuerza en el codo si el volumen en el codo es de 3 CUFT, entonces son pies cúbicos. ¿Ya? Entonces hay que convertirlo a metros cúbicos. Y me dicen si es correcto el valor que tenemos hasta aquí del peso. Ahorita a ustedes les va a quedar en el sistema internacional, les va a quedar en newtons. Y podemos ir checando si es correcto.
no de libras a kilogramos. En realidad lo que tienen que hacer, bueno, ustedes es meter todos sus datos en el sistema internacional. Es decir, la densidad sería 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad deben poner 9.81 metros sobre segundo cuadrado y el volumen, lo que les resulte de convertir 3 pies cúbicos a metros cúbicos. Y lo que van a obtener aquí ya es el valor del peso. ¿Sí? Me dicen si todos hasta aquí me van siguiendo. PlayStation. Muy buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión les traigo cómo duplicar objetos en la nueva versión de la 1.4 del Terraria. Es una forma donde podemos duplicar literalmente todo lo que haya, hasta objetos únicos que no son stackeables y todo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es irnos a multijugador y vamos a crear y jugar. Vamos a entrar a un mundo con personajes cualquiera y todo. Y bueno, lo único que vamos a necesitar es esto y un cofre. Vamos a esperar a que entre al servidor. Una vez hayamos entrado, lo único que tenemos que hacer es meter nuestros ítems al cofre. Es súper fácil y sencillo. Bueno, yo voy a meter aquí un hacha y un pico para que vean que sí funciona con cualquier ítem, literalmente con cualquiera. Y lo que tenemos que hacer es apretar al F4 para cerrarlo el juego directamente. Y esperamos a que se cierre completamente y volvemos a entrar. Una vez haya iniciado nuevamente el Terraria, lo único que tenemos que hacer es irnos a la parte de multijugador e iniciar el mismo mundo, obviamente. El personaje no creo que importe, pero bueno, iniciamos el mismo mundo y esperamos a que se... Una vez hayamos entrado nos vamos a dar cuenta de que tenemos los ítems que habíamos puesto en el cofre, los tenemos en el inventario. Y cuando abramos el cofre vamos a notar que se duplicaron. Ahora, como pueden ver, esto funciona literalmente con cualquier ítem, no importa. ¿Sí? Creo que ya está. ¡A ¿Qué huevo! pasó? Me salió 833. 833. Ajá. Ok, vamos a checar si es correcto. Déjame ver. En mi inventario. 186, 921. A huevo. Acabo de duplicar pinturas, de hecho. Eres la mamada, mijo. Ok, es el valor ya convirtiendo lo que a mí me da de 186.921 da 831.764. ¿Está bien? Sí, me salgo sin guardar, me imaginé. Es ¿Sí? que esta madre Hasta cuando me ahí saca, todos me saca sin vamos, guardar. tenemos ya el peso. Va. Sí. Ok, ahora vamos a hacer la ecuación, vamos a tratar de generar la ecuación. No les voy a mostrar, como les comentaba ahorita, la solución, vamos a tratar de resolverlo de esta manera. Yo creo que ya todos estamos en condiciones de poder hacerlo. Nos quedaría, ¿quién me dice la ecuación, por ejemplo, para fuerzas en X? ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría obviamente suma de fuerzas en X igual a densidad por caudal por el delta Bx. Y luego ya cuáles serían todas esas fuerzas que están en X. ¿Quién me dice? Sería menos RX, ¿no? Menos Rx. Igual a la densidad por el caudal. No, hay más fuerzas en X. Ah, ok. Menos RX más FP1 ¿Sí? más FP2. Exacto. Entonces nos quedaría menos Rx más Fp subíndice 1 más Fp subíndice 2 sería por coseno de 60. Porque es la componente. Fp subíndice 2 no está en X, está en X y en Y, en ambos. Entonces la componente horizontal, que es la que me interesa, la que está en X, entonces sería más Fp subíndice 2 coseno de 60. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Todos? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Bueno,
Entonces, y eso va a ser igual a densidad por caudal por el delta Bx. Y ahora sí, el delta Bx sería B2X. B2X sería igual a ¿qué? En la salida. Sería menos B2 coseno de 60. ¿Sí? Luego sería menos el valor de B1. Y B1 sería B1X. Y B1X es igual a B1. Y hasta ahí sería todo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo todos? ¿Hasta ahí alguna duda? Y ya nada más es meter valores. Pero, ¿sí? ¿Puede repetir toda la ecuación, por favor? Sí, la ecuación les quedaría de la siguiente manera. Suma de fuerzas en X igual a densidad por caudal por el delta Bx. Luego, suma de fuerzas en X sería igual a densidad caudal por B2X menos B1X. Luego, ya las fuerzas que están en X sería menos Rx más Fp subíndice 1 más Fp subíndice 2 por coseno de 60. Eso es igual a densidad por caudal por menos B2 coseno de 60 menos B1. ¿Sí? Sí, pero bien. Ok. Ahora, observemos qué datos tenemos. Los datos que tenemos son, conocemos Fp subíndice 1, no lo conocemos, pero lo podemos encontrar porque tenemos los diámetros y tenemos, podemos calcular áreas. Eso ya lo pueden ir encontrando. Vayan convirtiendo los 5 pies, los diámetros que tenemos de 8 pulgadas y de 12 pulgadas. Los van convirtiendo a metros y luego calculan las áreas. Entonces, ya teniendo las áreas y con el caudal que tengo, puedo encontrar velocidades. ¿Sí? Y luego, la fuerza de presión en el punto 1, como ya tengo las áreas y con la presión que ya tengo en el punto 1, que me dice que era de 10 libras sobre pulgada cuadrada, hay que convertirla a newton sobre metro cuadrado. Entonces ya tengo la presión 1, la multiplico por el área 1 y me va a dar la fuerza de presión 1. Pero desconozco la fuerza de presión 2. ¿Cómo la calculo? ¿Cómo calculo la fuerza de presión 2? ¿Quién me dice? Aplicaría la ecuación de Bernoulli para despejar. Claro, como dice su compañera, aquí, antes de decir, bueno, pues la fuerza de presión 2 va a ser la presión 2 por el área 2, pero la presión 2 no la conozco, entonces tengo que auxiliarme de la ecuación de Bernoulli, que es la ecuación de energía. Voy a aplicar la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2. La voy a mencionar muy rápido, en realidad esta ya la saben aplicar. Sería presión 1 sobre ρ por g más Z1 más velocidad 1 al cuadrado sobre 2g más hv menos ht menos hr de 1 a 2 igual a presión 2 sobre ρ por g más Z2 más velocidad 2 al cuadrado sobre 2g. Si observan ustedes, de estos datos, la H de la bomba, no tenemos bomba en el sistema, no tenemos turbina, se elimina, no tenemos pérdidas porque la estamos despreciando, se elimina. La Z1, como mi nivel de referencia está en el punto 1, entonces Z1 vale 0 y Z2 vale 5 pies, pero ustedes lo deben de convertir a metros, porque deben de meterlo en metros en el sistema internacional. Y ya está. Los demás datos ya lo tienen. Solo despejan la presión 2 y calculan primero la presión 2 y luego vamos a regresar a la ecuación que ya teníamos para meter los datos. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Nadie? Ok. De acuerdo. Me espero 5 minutos más por si alguien tiene alguna duda. De hecho, el ejercicio lo vamos a terminar mañana. Cierro con este ejercicio. Todavía le falta un buen, hay que ir cambiando, hacer las conversiones, calcular la presión 2 de la ecuación de Bernoulli, y luego hacer las fuerzas en Y. Entonces, lo que alcanzamos a avanzar, me espero 5 minutos por si alguien tiene alguna duda y lo tratan de terminar.
Profe, acaba de decir algo, es que fui a meter mis toallas. ¿Perdón? Digo que acaba de decir algo, es que fui a meter mis toallas. Ah, no, no, por ahí alguno de tus compañeros nos hizo favor de recordarnos que, pues, que tengamos la ropa por ahí tendida a la intemperie, pues que la metamos, porque ya va a llover. Ah, ok, está bien. Bien, ¿alguna duda? ¿Nadie? Lo de Y. Ok. Sí, yo creo que lo de Y lo checamos. A ver si quieres ahorita que estabas así, dime, trata de decirme qué es lo que quedaría en Y. Dime cómo quedaría. Nada más así de rápido. Sería suma de fuerzas en Y igual a densidad caudal por el delta BY. Luego, no, no. B2 es velocidad, no es fuerza. Primero estás con el miembro del lado izquierdo, donde son la suma de todas las fuerzas. ¿Qué fuerzas están en Y? Ya, R más... W. ¿Alguien más? W, F2. FP subíndice 2, ajá. Bueno, eso va alterado en FP subíndice 2, ajá. No, velocidad no, fuerzas, fuerzas. No, falta una. RY. Entonces, sí, efectivamente, entonces tendrías RY menos W más el valor de lo que corresponda a FP subíndice 2. Luego eso sería igual a densidad por caudal por B2Y menos B1Y. Ya. ¿Sale? Bien. Si no hay dudas, vamos a dejarle de hecho hasta aquí. Mañana traten de terminar el ejercicio, lo verificamos mañana. Yo espero que sí puedan darle solución. Y de aquí vamos a hacer un ejercicio, pero eso lo voy a ir haciendo paulatinamente, aquí paso a paso en el pizarrón para que no haya dudas, porque ya vamos a empezar a trabajar la parte de los sistemas en la propia turbomáquina como tal, la nomenclatura. ¿Nadie? ¿Dudas entonces? ¿No? Entonces vamos a dejarle prácticamente hasta aquí, si no hay ninguna observación, ninguna duda al respecto, para poder terminar, yo creo que entre mañana y el viernes. Yo estaba esperando no más de la próxima semana cerrar esta condición y que estemos ya trabajando precisamente con la turbomáquina, con la nomenclatura y las velocidades que se vayan a trabajar, porque todavía nos falta de esta condición ver el ejercicio completo, con peso también del tubo, y también nos falta cuando el álave está en movimiento. Para el álave en movimiento vamos a hacer solo un ejercicio. Yo espero que con ello quede entendido. Si se ha afianzado bien todo lo que hemos trabajado hasta ahorita, el otro elemento es nada más, lleva una especie de velocidades relativas cuando el álave ya va en movimiento, pero se hace una analogía como si se amarrara el álave, como si lo dijéramos, pues lo amarro, lo anclo, y a partir de ahí lo tomo como si estuviera fijo, pero hay que hacer esa consideración y se aplican las ecuaciones de igual forma, las ecuaciones de cantidad de movimiento, ¿vale? Y si no hay más, pues vamos a dejarla hasta aquí. ¿Nadie? ¿No? Dale, jóvenes, pues entonces nos estamos viendo mañana.
Sale. Sale, joven. Entonces, Hasta mañana. hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego, profe. Hasta luego. Tarde. Igual, hasta luego. Adiós.